En el número 2, Chávez, ¿retroceso o revolución? Hace 20 años, el chavismo llegó a Venezuela, o mejor dicho, Hugo Chávez y su revolución bolivariana. El 6 de diciembre de 1998 fue electo presidente de Venezuela, a pesar de cargar con un intento de golpe de Estado por el que pagó años de cárcel. Los resultados electorales lo favorecieron con 56,5% votos, derrotando así a su contrincante Enrique Salas Romer e Irene Sáez. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo hoy en una entrevista radial que los 20 años del chavismo no necesitan mayor análisis académico, pues basta con ver un país que ha perdido más de 2 millones de personas en los últimos años, huyendo de la más absoluta penuria. Numeral Conclub 20 años, VZLA, Conclub 20 años, con número 20 años, VZLA. Esa es la etiqueta, por favor, a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, sus comentarios con esa etiqueta. Hoy hace 20 años, Hugo Chávez Frías ganaba las elecciones presidenciales en Venezuela, comicios que sellaron el antes y el después de la historia venezolana. Chávez llegó al poder con la promesa de transformar el país por medio de la llamada Revolución Bolivariana, un sistema que en ese momento no tilaba ni de socialista ni de comunista, pero que hoy, 20 años después, muchos piensan que pisa las líneas de una dictadura. Y muchos lo definen ya tal cual, una dictadura. Chávez, quien murió en 2013, pidió a sus seguidores elegir a Nicolás Maduro como su sucesor para que fuese él quien continuara el rumbo de la revolución, que ya entraba en una fase para muchos agonizante. 5 años después, con Maduro en el poder, la crisis ha empeorado. Según reportes de Naciones Unidas, en Venezuela hay hambre, pobreza extrema, inseguridad, persecución política y una economía, dicen, al borde del precipicio, para otros ya en el fondo del precipicio. Sin embargo, los chavistas y maduristas no tienen intención de marcharse. Diosdado Cabello, por ejemplo, el número 2 del gobierno venezolano, dijo este jueves en un acto conmemorativo que estos solo eran los primeros 20 años de la revolución. Los primeros 20 años de la revolución. Bueno, pues, ¿qué puede ser, no? Nuestra calle Guerrero, allá en el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Digo, puede ser si tomamos como referencia a Cuba, digo yo, ¿no? ¿Cómo estás? Hola Fernando, sí, puede ser, son los primeros, o por lo menos así lo dicen, las primeras 2 décadas gobernadas por la llamada Revolución Bolivariana, un proyecto político que fue impulsado por Hugo Chávez Frías, aquel militar rebelde que en 1992 intentó derrocar sin éxito el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero fue esa revuelta militar que hizo de su nombre un nombre conocido en cada casa venezolana, logrando que 6 años después, en 1998, ganara las elecciones presidenciales. Esa elección rompió el esquema de gobierno en Venezuela, ya que desde la dictadura el país estaba controlado por 2 partidos, Acción Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI. 2 partidos que, hay que decirlo, no lograron hacer de Venezuela un país incluyente, esto a pesar del goce multimillonario de la renta petrolera. Por ende, el mismo Hugo Chávez reconoce en su toma de posesión que no es un presidente por causa, sino un presidente por consecuencia, sosteniendo un discurso antineoliberal con el que prometió acabar con el hambre, con la pobreza, con el desempleo y la desigualdad. Escuchemos. Un subempleo rondando el 50% de la fuerza económicamente activa. Casi 1 millón de niños en estado de sobrevivencia. Casi 1 millón de niños como mi hija Rosinés, de 1 año y 4 meses, en estado de sobrevivencia. 27, casi 28 por 1000 nacidos vivos es la mortalidad infantil de Venezuela, de las más altas de todo el continente. 20 años después, los índices están peor. En 1998, de acuerdo al Instituto de Estadística de Venezuela, el porcentaje de pobreza era del 50,4% y hoy es de un 87%, mientras que la pobreza extrema ya alcanzó el 61,2%. La desnutrición aguda, que en el 1998 era de 10,7%, hoy, según el Observatorio Venezolano de Salud, ya alcanza el 60%. Las muertes violentas
vidas pasaron de 25 por cada 100.000 habitantes en 1998 a 89 en 2017. Esto según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Y la inflación, que en 1998 se ubicaba en un 30,1%, en 2018, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, podría ser de 2.500.000%. También está el tema de las expropiaciones y la inversión extranjera. Escuchemos cuál era la postura de Hugo Chávez en 1999. He estado llamando a los inversionistas del mundo entero. Nosotros somos gente seria. El gobierno que yo empiezo a dirigir hoy es un gobierno serio que respetará los acuerdos que se firmen y las inversiones internacionales que vengan aquí de cualquier parte del mundo. Entre 2005 y 2011, años activos de la presidencia de Chávez, se expropiaron 1.167 empresas. Además, decenas de multinacionales tuvieron que abandonar el país, entre ellas Heinz, Kraft, Kellogg's, Parmalat, Mattel y también la mayoría de las aerolíneas. Ese es el panorama actual tras 20 años de revolución, donde también Naciones Unidas contabiliza la migración de al menos 3 millones de habitantes desde el año 2014, Fernando. Key Guerrero, los números hablan. En vivo desde Atlanta, nuestra Key. Gracias, Key. Abrazo. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. @KGuerreroCNN en Twitter. Qué excelente reportaje, ¿no? @KGuerreroCNN. Así la encuentra en Twitter. Voy a analizar el tema como invitado. Me va a acompañar después de la pausa. Lo tiene en pantalla. Es Enrique Salas Romer, el ex candidato presidencial venezolano, que se enfrentó precisamente a Hugo Chávez en esa elección. Le quiero dar la bienvenida a Enrique Salas Romer, exgobernador de Carabobo y ex candidato presidencial en las elecciones de 1998. Nos acompaña desde Branford, en Connecticut. Gracias por estar aquí, señor Salas Romer. Muy amable. A ustedes, Fernando, buenas noches. A ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, muy amable. Oiga, le voy a hacer una pregunta que sé que puede resultar capciosa, pero yo sé que usted entenderá el sentido de la misma. ¿Extraña a Hugo Chávez? Bueno, una pregunta un poquito extraña, ¿no? Ya no está. Yo creo que a Hugo Chávez se hizo incómodo para los cubanos y quizás lo sacaron del camino, pero le hizo un gran daño al país. Pero dígame usted, con lo que enfrentan hoy los venezolanos en el gobierno de Maduro, ¿hubiera preferido que Chávez viviera hasta el día de hoy o piensa que las cosas estarían igual o peor? Yo no lo sé, no soy, no llega hasta allí mi... Yo advertí al país que a 15 días antes de las elecciones de que ganara quien ganara iba a definir el futuro de Venezuela por 15 años. Y en ese sentido, pues, no me equivoqué. Lamentablemente, las emociones privaron sobre la sensatez. Chávez no era un buen candidato, Chávez estaba derrotado, pero hubo una conjura nacional e internacional de la cual yo no he querido hablar, sobre la cual voy a hablar en un libro que está próximo a salir, pero que fue la que llevó a imponerlo como candidato presidencial y posteriormente entregar el país a intereses que no tienen nada que ver con Venezuela. Qué interesante que me diga eso. Yo sé que va a salir en el libro, pero ¿me puede adelantar algo más o menos por dónde es que se dio esa conjura internacional y cuáles serían las razones de fondo que prácticamente entonces lo sacan a usted del camino, ¿no? Bueno, a Carlos Andrés Pérez lo sacaron del camino. Requiere una pequeña explicación. Carlos Andrés Pérez, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno, el boom petrolero que se produjo en los años 70, llevó a que coincidió con la nacionalización de la industria petrolera y la nacionalización de la industria pesada venezolana, con la cual
el 60 a 70% de la economía nacional quedó en manos del gobierno. A partir de ese momento era más negocio comprar políticos que invertir para producir cualquier cosa. Y surgió un establishment parasitario del cual surgiría la conjura para destituir a Carlos Andrés Pérez, y posteriormente, al desaparecer los candidatos de los partidos tradicionales y especialmente de Acción Democrática, hubo una nueva conjura para apoyar a Carlos Andrés Pérez y desmontar todo el proceso de renovación que se estaba operando en el país. Oiga, yo me voy a quedar con usted, don Enrique Salas Romer, porque se me ha ido el tiempo, porque vamos a grabar el resto de esta entrevista también para nuestra audiencia, porque hay mucho que hablar con usted y tengo que aprovecharlo. Además, voy a grabar entonces, terminando el programa, me quedo con usted grabando para transmitir mañana el resto de esta entrevista que no tiene pérdida. Así que le agradezco que tenga la paciencia de quedarse conmigo y regreso en un momentito, no me despido del programa ahora, pero regreso con usted en un momento para seguir grabando. Salas Romer que nos acompaña en este momento. Marco pausa entonces, regreso, le tengo un adelanto de algo que también tendremos mañana, después de la pausa.